Ayer comenté que Jimin había ganado gracias al apoyo de sus fans individuales. Como resultado, recibí muchos comentarios fuera de lugar, incluyendo acusaciones de que estaba victimizando a Jimin. También aclararemos sobre qué ganó Jimin. Quiero aclarar la situación desde el principio para evitar malentendidos. La reciente victoria de Park Jimin en los Seoul Music Awards no solo fue un logro histórico y conmovedor para sus fans individuales, sino que también sacó a relucir muchas de las dinámicas internas y divisiones presentes dentro del fandom de BS, conocidas como ARMY. Lo que debería haber sido un momento de celebración y orgullo colectivo terminó convirtiéndose en una situación tensa, marcada por críticas, juicios injustos y campañas organizadas que buscaron desacreditar tanto a Jimin como a quienes decidieron apoyarlo con amor y constancia. Por eso, es urgente y necesario explicar esta situación desde el principio, paso a paso, sin omitir los detalles que muchas veces son ignorados o manipulados. Todo comenzó cuando se anunció que tanto Jimin como Namjoon estaban nominados en la misma categoría para los Seoul Music Awards. Ambos, miembros de BTS, artistas talentosos, trabajadores, con proyectos sólidos y con méritos suficientes para competir de igual a igual. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, desde los primeros días de votación comenzó a generarse un ambiente desigual. En lugar de permitir que los fans votaran por el integrante que personalmente querían apoyar, comenzaron a circular campañas y discursos dentro de algunas de las cuentas más grandes e influyentes del fandom, donde se promovía la idea de que todos debían centrar sus votos en Namjoon. La razón, según ellos, Namjoon merecía más el premio, se había esforzado más o necesitaba más apoyo. Este tipo de argumento, además de subjetivo, era completamente injusto. Tanto Namjoon como Jimin son artistas que han trabajado incansablemente, cada uno a su manera en sus respectivos proyectos. Decir que uno se esforzó más que el otro es minimizar el trabajo del otro injustamente. Pero lo más preocupante no fue solo la preferencia por un miembro, que puede ser válida, sino que esa preferencia se transformó rápidamente en una campaña en contra del otro. Es decir, no solo se incentivaba a votar por Namjoon, sino que se pedía explícitamente que no se votara por Jimin. Lo más irónico es que muchos de los argumentos usados en contra de Jimin eran los mismos que ARMY históricamente ha criticado cuando otros fandoms los usaban para desacreditar a BTS. Por ejemplo, se dijo que Jimin ya tenía suficientes premios, como si los premios tuvieran una cuota limitada por persona. Cuando otros fandoms usaban ese mismo discurso para que BTS no ganara, ARMY lo consideraba un argumento ridículo y sin sentido. Pero esta vez, muchas cuentas ARMY lo utilizaron contra uno de sus propios miembros. Se llegó al punto de decir que, si realmente amabas a Jimin, debías dejar ganar a Namjoon porque eso haría feliz a Jimin. Esta lógica, además de manipuladora, parte de la idea errónea de que apoyar a alguien equivale a traicionarlo. Es como si amar a Jimin significara necesariamente sacrificarse por otro, incluso cuando no hay necesidad real de hacerlo. Los dos estaban en igualdad de condiciones, ambos merecían ganar. ¿Por qué impedir que Jimin tuviera la oportunidad de ser reconocido solo porque también quieres que Namjoon lo sea? ¿Por qué convertir una votación en una competencia interna que daña al mismo grupo que dices amar? Frente a este clima tan hostil, los fans individuales de Jimin, conocidos como Jimin Stans, decidieron unirse y trabajar incansablemente por apoyarlo. Sin la ayuda de las grandes cuentas del fandom, sin campañas masivas, sin el respaldo de quienes suelen liderar las votaciones, lograron algo impresionante. Jimin lideró simultáneamente en 3 apps distintas, acumuló más de 1 millón de votos y terminó en primer lugar. Y todo eso gracias únicamente al esfuerzo de sus fans individuales. Aquí es importante explicar cómo funcionan realmente los Seoul Music Awards, para entender mejor por qué esta situación aún no ha terminado.
En los SMA 2025, los ganadores se deciden a través de varios criterios combinados: votos de apps, streams digitales, ventas físicas y evaluación de jueces. Según los datos disponibles hasta ahora, RM quedó primero en 2 de las 3 apps de votación en ciertos momentos, y aunque no ganó en todas, algunos argumentan que por la diferencia de votos en esas apps específicas, es decir, por la ventaja acumulada en una o más, podría estar liderando en el total de votos de ese subcriterio. Jimin, por su parte, ganó en las 3 apps de votación oficialmente, lo que indica que fue consistentemente el más votado en cada plataforma. Es decir, Jimin tuvo una victoria clara en el apartado de votaciones por app. Sin embargo, es fundamental entender que ganar en las apps no garantiza automáticamente el premio final, ya que los resultados oficiales se definen combinando varios elementos: votos en apps, donde Jimin fue el más votado; streams digitales, reproducciones en plataformas como Melon, Spotify, etc.; ventas físicas de álbumes; evaluación de jueces o jurado profesional. ¿Qué significa esto? Que aunque Jimin fue el más votado en todas las apps, existe la posibilidad de que RMM o cualquier otro nominado termine ganando el premio si su puntaje total combinado en todas las categorías, votos, streams, ventas y evaluación del jurado, es más alto. Esto es importante aclararlo para no caer en malentendidos cuando se anuncien oficialmente los ganadores en junio. La victoria de Jimin en las votaciones sigue siendo un logro enorme, ya que demuestra el poder, la organización y el amor de sus fans. Pero debemos recordar que aún hay factores externos que podrían influir en el resultado final. Lamentablemente, en lugar de que este logro sea celebrado, comenzaron nuevas críticas. Algunos comenzaron a decir que los fans de Jimin estaban actuando por ego, que estaban generando división, que no representaban al verdadero ARMY. Otros fueron aún más lejos, diciendo que Jimin no reconoce a los stans, que solo ve a ARMY como su fandom, y que por lo tanto el esfuerzo de estos fans era en vano, porque nunca recibirían un agradecimiento de su parte. Este tipo de comentarios son hirientes, injustos y completamente desconectados de la realidad. Los fans de Jimin no apoyan esperando una recompensa. Apoyan porque creen en él, porque confían en su talento, porque se sienten conectados con su arte y su persona. Y eso es válido. Tan válido como el apoyo que cualquier otro miembro recibe de sus seguidores. Lamentablemente, la hostilidad no terminó ahí. Al ver que Jimin comenzaba a ganar terreno en las votaciones, los ataques aumentaron. Fans de otros miembros comenzaron a unirse para votar masivamente por Namjoon con el objetivo específico de impedir la victoria de Jimin. Incluso cuentas dedicadas a ships dentro del grupo se sumaron a esta campaña. No se trataba de apoyar a Namjoon por amor, sino de ver perder a Jimin por rechazo. Ese fue el verdadero motor detrás de muchas de estas acciones. Y ahora que Jimin ganó en las votaciones, los intentos de distorsionar los hechos no han cesado. Muchos que no lo apoyaron durante el proceso, ahora se adjudican la victoria, diciendo que fue gracias al fandom completo. Otros dicen estar felices por su logro, pero insisten en que no les gustó la forma en que se dio, como si la forma hubiera sido injusta, cuando en realidad fue una de las más legítimas. Sin favoritismo, sin empuje de cuentas grandes, sin manipulación, solo fans trabajando unidos. En mi video anterior mencioné que Jimin ganó a pesar de las críticas, y eso molestó a muchos. Recibí una ola de comentarios en los que me acusaban de victimizar a Jimin. Eliminé muchos de esos comentarios, no porque no pudiera responderlos, sino porque mi intención no era crear más división ni abrir espacio para una pelea innecesaria. Lo cierto es que cada vez que se habla de Jimin de manera positiva, aparece un grupo de personas listas para deslegitimarlo. Lo acusan de ser el favorito de la empresa, dicen que sus fans lo victimizan, pero lo que no dicen es que él es, en muchos casos, uno de los más criticados, incluso dentro de su propio fandom. Es muy importante entender esto. Jimin no ganó por favoritismo. Ganó porque sus fans decidieron apoyarlo a pesar de estar solos en la batalla. Y si bien BTS siempre se ha caracterizado por su unidad como grupo, no debemos olvidar que también son artistas individuales, con carreras y proyectos que merecen ser reconocidos de forma justa.
Esta victoria no debe ser disminuida, ignorada ni robada por quienes no estuvieron ahí cuando más se necesitaba apoyo. Esta victoria es de Jimin, y también es de quienes lo acompañaron, lo defendieron y lo apoyaron en silencio cuando todos los demás les dieron la espalda.